Bueno, me gusta otra vez estar de nuevo contigo aquí, Andrés. Claro es sí, una dicha, realmente hemos estado pasando unos tiempos muy agradables. Gracias por tu tiempo, por tener la oportunidad de explicarnos tantas cosas que realmente a todos nos llenan. Y bueno, sigamos con este tema tan interesante, sigamos con todo esto de los tiempos de la iglesia, pero no quisiera dejar aparte el hecho de agradecer a la gente que nos escribe, ¿no, Andrés? Sí, muchas gracias. Realmente son muchas las notas que nos mandan por los emails y gracias a todos ustedes. Lo interesante de todo esto es poder y tener la oportunidad de estar aquí con nuestro maestro Andrés y pastor Andrés, que realmente estamos aprendiendo de la palabra con él y mirando lo de los tiempos que estamos viviendo ahora aquí en la iglesia. Bien, nosotros la vez pasada teníamos una deuda con nuestro público y con la gente que nos ve, y es acerca de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Habían unos numeritos que me hubiera gustado me gustaría que pudiéramos repetirlos y podérselos explicar a la gente para que lo puedan entender. Claro, bueno, lo prometido es deuda, aquí está. Recordémosle a la gente que lo más importante no son los números, sino la realización de los hechos. Y que cuando leemos este tipo de profecía, el primer paso que tenemos que dar en fe es no tratar de agregarle nada, sino de pedir en el Espíritu que Dios revele, porque Daniel mismo lo explica en los siguientes versículos de esta manera. Sino que cuando uno lo lee de corrido, como que el cerebro no alcanza a realizar los números y se queda uno como colgando. Pero entonces vamos a hacerlo hoy bien facilito. Aquí ya está. Vamos otra vez a Daniel 9, en el 24, que dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Aquí, facilito para no enredarnos con las palabras. Daniel dice: una semana pasará. ¿Qué va a pasar en esa semana? Entre el decreto y la terminación de esa semana ocurriría lo que ya sabemos también, que Jerusalén es reconstruida. Jerusalén. ¿Cómo constatamos esto? A través del libro de Esdras, del libro de Nehemías. Sabemos que tanto el templo como Jerusalén fue reconstruido. Esa profecía se cumple. Después dice Daniel: una vez sea reconstruida Jerusalén, dice, entonces será reconstruida Jerusalén. Después de eso habrá 62 semanas. 62 semanas, entonces son 434 años. Si sumamos todo esto, ya habíamos dicho que las 70 semanas por 7 son 490 años. 434 más 49, si no nos falla el cálculo, 3, 9, perdón, allá me equivoqué. 8 aquí. 8. 4, 13, 8. 483 años. Ajá. Ahora, ¿qué pasará después de esas 62 semanas según lo que dice Daniel? Dice que llegará el príncipe elegido. Ya sabemos que esa profecía se cumple porque Jesús llegó. Todos sabemos que Jesús llegó. Después, ¿qué dice? Dice, pero ¿quién? El príncipe elegido se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante los destruirá. Al príncipe elegido se le quita la vida, la cruz. Después dice que ese príncipe se quedará sin ciudad y sin templo porque un futuro gobernante lo destruirá.
Ya sabemos que en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. Pero resulta que aquí en estas dos profecías, Él no da el tiempo. Él simplemente lo dice. Él no dice va a haber una semana aquí. Queda una semana. Según los números, 490 menos 483 quedan 7 años. ¿Dónde están? Bueno, aquí están. Versículo 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las salas del templo, cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Ya ahí hablamos de ese periodo de 7 años de la tribulación. Pero habla de la mitad. ¿Cuál es? La mitad, los 3 años y medio. Ajá. Ya hemos explicado y vamos a entrar a explicarlo otra vez, que el periodo de la tribulación se divide en dos, el principio y después el final. Que en esos primeros 3 años y medio Dios permitirá que el anticristo obre en este mundo y haga muchas cosas. Pero después, en el final de ese periodo, van a ocurrir una cantidad de eventos y cosas para beneficio de la gente, a pesar de todo lo que se va a vivir. Ahí está, usted no le tiene que buscar más. Ahí está clarito. Usted, pero es que ahí está la semana. Porque alguien me escribía y nos decía, pero entonces, ¿dónde está la semana que falta? Ahí está. La semana pasada habíamos dicho que Jerusalén o que Israel es el reloj del mundo y que ese reloj había comenzado a andar. Cuando Jesús muere, ese reloj para. Paró en los 483. Esos 7 años que faltan comenzarán a andar cuando ocurra lo que tiene que ocurrir en el comienzo de la tribulación, que ya hemos hablado de eso también, que lo marca el evento del rapto o del arrebatamiento, y ya hemos dado las pruebas y también vamos a entrar a explicar mucho más esto a fondo. Perfecto. Listo. Creo que esta explicación, de la forma como lo haces, a más de uno, pues queda muy claro y entendible. Los números, la matemática perfecta, ¿no? Sí, perfecta, no falla. No falla. Porque es de Dios. Dios Exactamente. tiene las cosas perfectas. Muy bien. Quisiera avanzar con algo que también nos has dado cierta inquietud a varias personas. Y es el hecho de que mucha gente tiene cierta opinión o cierta interpretación de las profecías. ¿En qué consiste eso, Sí, Andrés? Aquí hay que tener mucho cuidado. Y Jesús, ya lo vamos a estudiar, advirtió de esto. Porque el problema de cuando estudiamos la profecía es que nadie sabe a ciencia cierta ni cuándo será, ni cómo va a ocurrir, ni qué ocurrió después. A diferencia de todas las profecías que ya se han cumplido. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos coger esta profecía y la probamos. Pasó esto y cogemos un libro de historia y buscamos los años y todo marca matemáticamente. Pero en este tipo de cosas, entonces, entra la especulación. Y eso es uno de los males de los últimos tiempos. ¿Qué es la especulación? Es la capacidad de cualquier persona dar su opinión. Y si esa persona da su opinión y consigue 100, 200, 300 que lo sigan, y con eso arma una doctrina falsa, entonces ya se arma una teoría. No una profecía, pero una teoría acerca de una profecía. Y en específico sobre las 70 semanas, y aprovecho también para decirlo, el milenio o los 1000 años, estos dos eventos es algo que filósofos, teólogos, estudiosos de las escrituras, como usted los quiera nombrar, a través de los años, han entrado a dar su opinión y entonces se manejan allá afuera una cantidad de versiones diferentes, totalmente diferentes a las que está la palabra. Entonces yo te explico aquí, cómo está aquí. Yo no me fui para ninguna parte, no me salí de aquí. Otra persona podría venir y decir, no, esto no es así, esto ocurrió de esta manera y resulta que los 7 años fue antes de que Jesús muriera, porque los 7 años es el final de ese periodo, es cuando Jesús muere. ¿Dónde dice eso ahí? Ahí no está, pero es la interpretación de la persona. Las palabras son muy claras y Daniel lo dice, llegará
y esas 62 semanas pasarán, y al final de esas 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Las palabras son claras, no le estamos agregando nada. Y después profetiza y dirá que se quedará sin ciudad y sin trono. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor no lo advierte. En el libro del Apocalipsis está advertido. La Biblia, toda la Biblia, es un libro de bendición. Cuando lo leemos en presencia del Espíritu de Dios mismo, para que nos guíe por el camino que debe de ser. Pero cuando yo lo utilizo para beneficio propio y trato de agregarle cosas que no son, el libro del Apocalipsis lo advierte y dice que como puede ser un libro que trae mucha bendición leerlo, al final lo advierte y dice que el que le agregue o el que le quite será merecedor de todas las maldiciones que aquí en este libro están escritas. Entonces esto es un tema muy serio. Claro. Muy serio. Claro. Uno no puede entrar a especular. Claro. Y yo por eso, cuando tú y yo hablamos, mi opinión me la reservo. Claro. Vamos a la palabra y eso es, y no más. Que es que yo escuché, que es que a mí me dijeron, yo leí en Google. Google es muy bueno para unas cosas, pero muy mala para otras, sí, como para estas. Porque la gente lo puede utilizar negativamente para tergiversar cosas como estas y simplemente ganar seguidores o ese tipo de cosas. Me hace referencia las palabras que estás hablando de que en los evangelios hablan acerca de los falsos profetas, de las falsas profecías. Sí. Es la referencia que estamos hablando en este momento. Tiene concordancia con lo que estamos hablando ahorita. Creo que es claro lo que está diciendo ahí. Es claro. El evangelio, ¿no? Jesús lo advirtió muchas veces y lo dice en Mateo 24. Nos dice, tengan cuidado con los falsos profetas, porque van a venir muchos que van a decir que saben mucho y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro, pero no. Tengan cuidado porque ese todavía no es el tiempo. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo, Fernando, y es tan importante decirle a la gente que entienda el tiempo que la iglesia está viviendo para poderse preparar correctamente. Claro, y precisamente hacer énfasis en la palabra, ¿no? Como lo explicas minuto a minuto. No estamos tratando de interpretar algo que ya está escrito, no, la palabra está escrita y está plana, no hay nada que agregarle ni hay nada que ponerle, ¿no? Y está tan simple que lo que uno tiene que hacer es continuar leyéndola y aprender de ella y pedirle al Espíritu Santo que lo ayude en conocimiento y en su sabiduría para que uno pueda entender bien la palabra. Así es, ¿no? Así es. Buenísimo, porque está clarísimo el hecho de que definitivamente nosotros tenemos que regresar al hecho de que tenemos que leer la palabra para poder entender las cosas que estamos pasando en estos días. Correcto. ¿Sí? Así es. Muy bien. Luego yo tenía por aquí otra preguntita de la gente que tiene la oportunidad uno de comentar, y es el hecho de escuchar y de leer acerca del Apocalipsis. Hay ciertas interpretaciones y hay ciertas formas de hacerlo, ¿no? Hay cosas que verdaderamente uno, así como tiene interpretaciones de la profecía, yo con la gente tengo la oportunidad de comentar acerca del Apocalipsis y la gente es un poquito temerosa. Sí. ¿No? Es un poquito temerosa. Cuando yo estaba muchacho me decía, no la lea que se enloquece. Eso es lo que le decía a Raúl. No lo lea que se va a enloquecer. Sí. Y yo digo, pero caramba, no tiene que ser un libro que realmente le da es una revelación al hombre, ¿no? Sí. Entonces cuéntanos un poquito acerca de eso, Andrés. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro que atrae multitudes, por lo mismo, porque es un libro con un contenido espectacular acerca de todos estos eventos que van a ocurrir y que todo el mundo quiere descifrarlos. Ajá. Pero esto hay que decírselo a la gente. Usted no aprende a correr, usted aprende a caminar. Para poder entender este libro, usted necesita saberse o haber leído todos los libros anteriores, desde el Génesis. Como le habíamos explicado a la gente, ¿no? Como le habíamos explicado, que esto es un solo libro. Porque hay veces que la gente comete el error y se casa con un libro. No, yo no leo sino el Evangelio de Juan. O yo no leo sino el Apocalipsis. Pero es que para que usted pueda comprender esto, usted tiene que leer el resto de la Escritura. Claro. Y ya nos vamos a meter por otro lado, pero voy a responderte, mejor dicho, dejemos que Juan
sea el que le responde esa pregunta. Perfecto. Dice, esta es la revelación que Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí hago una pausa. Recordemos que Juan estaba exiliado en una isla griega actual que se llama Patmos a causa del Evangelio. Pero como el Señor utiliza todas las circunstancias de la vida, a él no le importó que él estuviera allá, y allá mismo fue y lo sacó en espíritu. Porque fíjense que el relato comienza diciendo que Jesús envía el ángel a buscar a Juan y lo lleva en el espíritu a donde está Jesús. Es una cosa espectacular lo que estamos leyendo. Espectacular. Pero entonces pongamos cuidado el versículo que sigue. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Y no lo voy a leer más, porque con ese versículo 5 tenemos para hablar 3 horas. Sí, porque es que, fíjate que él dice, Jesucristo, ¿quién es? El testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Ahí hay 3 predicaciones con esos 3 títulos. Pero como este no es el tema, para otro coloquio, claro, para otro coloquio después. O sea que tenemos tela para cortar. Muy bien, muy bien. Pero lo que él nos quiere decir es que pongamos mucha atención a este libro, porque es de mucha bendición cuando lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nos sitúa. La Biblia es el mejor GPS que existe. No existe un mejor GPS espiritual que la Biblia. ¿Usted quiere saber dónde está? ¿Cuánto lee de la Biblia? Entonces, es muy interesante cuando hacemos esto, porque en la medida que avanzamos, si la gente lo recibe como lo tiene que recibir, su mente se va a expandir. Amén. Su mente se va a abrir y Dios los va a llevar a ese mundo de revelación a través del Espíritu, no del hombre, para poder comprender tantas cosas que quizás ellos nunca han podido comprender. Y no existe nada más espectacular que cuando Dios revela su palabra. ¿No te ha pasado? Claro. Uno dice, pero esto no lo entendía, o de pronto lo lee y uno siente que, ¡pum!, lo entendió. Uno claro. mismo siente la unción de Dios, la unción del Espíritu, que le abre los ojos, claro. Y uno dice, ¡wow! Gracias. Quizás la primera vez no lo entienda, sí. Pero uno lo vuelve a leer y de pronto, ¿no? Como que se dispara eso y entiende uno exactamente lo que quiere decir el versículo. Sí, es una cosa cuando se hace de la manera correcta. Correcto, por eso sí. Juan lo dice, y dice que es de mucha bendición poderlo leer. Entonces, pero también aprovecho la oportunidad para leer el final. Ok. El último versículo, porque esto también la gente lo tiene que conocer. Dice, en el capítulo 22, en el versículo 18 dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético. Fíjate que como comenzó, lo terminó. O sea que la concordancia, más prueba no existe, que perfecta. Fue él el que lo escribió. Sí. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Muy bien. Espectacular. Espectacular. No tenemos nada más que agregar. No tenemos nada que explicar porque ahí está escrito. Claro. Claro. No, interesantísimo. Sí, entonces es una realidad que, digamos, sí. el hecho del Apocalipsis, para leerlo,
tenemos que entender que la misma confianza que nos da leer un Proverbios, leer un Génesis, no tiene que dar el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, porque en eso consiste, en poder tener esa confianza de entender, y más los tiempos de lo que estamos hablando, todos estos programas que hemos hecho, los tiempos de la iglesia que estamos viviendo. Pero tenemos que leer con confianza, ¿no, Andrés? Claro. El problema entonces, cuando no leemos con confianza, eso revela el alma de la persona. Eso revela el estado espiritual de la persona. Porque hay gente que lee este libro y tiembla del miedo. ¿Por qué? Porque siente un temor. Siente un temor de todo eso y dice, oh, no, pero ¿cómo es posible que todo eso va a pasar? Yo no quiero. Y Dios no quiere que tengamos ese temor. Claro. Al contrario, Él quiere que tengamos la seguridad de que Él ya nos ha dado la salvación, de que Él ya nos ha dado la respuesta, que somos ciudadanos del cielo y que lo único que estamos esperando es que Él venga por nosotros. Seguro. Y ese temor hay que desecharlo. ¿Cómo? Con la Escritura. Hay que prepararse, y por eso insisto, y vamos a hablar en el próximo coloquio de eso. Tenemos que seguir insistiendo en el tiempo de la iglesia y qué es lo que la gente tiene que hacer para poder entonces ir perdiéndole el miedo, porque en la medida que lo podemos comprender, el miedo desaparece, porque lo desconocido es lo que causa temor, pero Dios no es desconocido. El libro está abierto, disponible en todos los lenguajes y en todas las plataformas y en todos los lugares del mundo para que la gente lo lea y lo pueda entender. Es una verdadera delicia. Sí. Estar aquí comentando y hablando. Sí, tener la oportunidad se nos de va el tiempo como nada. Sí. Pero naturalmente tenemos que irnos despidiendo porque tenemos algunos pocos minutos. Y bueno, si quieres ya entonces démosle la despedida a nuestros televidentes. Y bueno, estamos próximos para el siguiente coloquio que vamos a estar. Muy bien. Sí, gracias, Fer. Bueno, quédense con esta semana con esto. Toda la profecía trae una bendición para su vida. No la desperdicie. Aproveche bien el tiempo. Dios nos da la oportunidad todos los días de que lo invirtamos leyendo su palabra. Usted puede sacar el tiempo para muchas cosas. También sáquelo para leer la Escritura, porque es a través de la lectura de este libro santo que podemos comprender y podemos desatar el poder sobrenatural de Dios para poder encontrar las respuestas que tanto necesitamos. No solamente para comprender el Apocalipsis, sino para las respuestas del día a día. Claro. Porque esto sirve para todo. Sirve para todo. ¿Usted quiere las armas? ¿Quiere la respuesta? ¿Quiere la solución? ¿Cuánto tiempo pasa usted leyendo este libro y meditándolo en la presencia de Dios, y que su espíritu renueve, como diría David en su salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu? Amén. Dios los bendiga, muchas gracias por su apoyo. Síganos escribiendo, síganos mandando sus preguntas, sus comentarios. Recuerde, si no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal de YouTube del Pastor Andrés y seguirnos a través de las redes sociales en el Instagram y en el Facebook. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.